A reading from the letter of St. Paul. Lectura de la carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, Hermanos, grace was given. a cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Therefore, as Por eso dice la he Escritura, ascended on high, subió a lo alto llevando cautivos he gave gifts. y dio dones a los hombres. What does Él subió, supone que había bajado a lo profundo de la tierra. into the lower Y region el que bajó es el mismo que subió por encima de los cielos is para also llenar ascended el universo. far above all the Y Él that ha constituido things. a unos apóstoles, Some as apostles, a otros profetas, others a otros evangelistas, a otros pastores y doctores, to equip the para el perfeccionamiento de los fieles en función de su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, el hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud, may no longer para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados al retortero por todo viento de doctrina, en la trampa de los hombres, que con astucia conduce al error, sino que realizando la verdad en el amor, in every way hagamos crecer todas las cosas hacia Él, que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo bien ajustado y unido a través de todo el complejo de junturas que lo nutren, actuando a la medida de cada parte, se procura el crecimiento del cuerpo para construcción de sí mismo en el amor. Domini. Let us go rejoicing to the house. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. I rejoiced because Qué alegría cuando me dijeron, we'll go up. vamos a la casa del Señor. And now we have Ya set están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. Jerusalem built Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. to it the tribes Allá suben las tribus del Señor. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor, according to the decree según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia en el palacio de David. Llenos de alegría vamos a la casa del Señor. I take no pleasure in the death of the wicked man, says the Lord, but rather No me complace la muerte del malvado, dice el Señor, sino conversión para que tenga vida. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Lucam. Some people told Jesus En aquella ocasión se presentaron algunos a contar a Jesús lo de los Galileos cuya sangre vertió Pilato con los de los sacrificios que ofrecían. Jesús le contestó, ¿piensan que esos Galileos eran más pecadores que los demás Galileos porque acabaron así? by no means. Les digo que no. But I tell you, Y si no se convierten, todos perecerán lo mismo. as they did. Y aquellos 18 que murieron aplastados por la torre de Siloé,
¿Piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? By no means. Les digo que no. But I tell you, Y if si no se convierten, todos perecerán de la misma manera. as he told them this Y parable, les dijo esta parábola. was a person, Uno tenía una higuera plantada en su viña and when he came to, y fue a buscar fruto de ella y no lo encontró. he said to the gardener, Dijo entonces al viñador, ya ves, 3 años llevo viniendo a buscar fruto en esta higuera y no lo encuentro. so cut it down. Córtala. Why should it exhaust the ¿Para qué va a ocupar terreno en balde? to him in reply? Pero, Sir, leave pero el viñador contestó, Señor, déjala todavía este año. the ground Yo cavaré alrededor y le echaré estiércol a ver si da fruto. in the future. Si no, If not, el año you can cut it down. que viene la cortarás. Verbum Domini. But I tell you, if you do not repent, you will all perish. Pero les digo, as they did. si no se arrepienten, Parable of the fig tree. la parábola de la higuera What tiene como meta enseñarnos cómo luce el arrepentimiento en la vida cristiana. repentance, a soul Sin el arrepentimiento, marchita hellfire y and se damnation. muere y está bajo riesgo del fuego del infierno y la condena, In the proper como la higuera que no es that is cultivated, plantada en el huerto apropiado and y fertilized, cultivada y alimentada y fertilizada, is not planted and rooted alma in the life of que no es plantada y arraigada en la vida de la gracia, no producirá fruto, produce abundance. producirá abundancia. Teaches us of the Esta parábola nos enseña de la necesidad de permanecer en amistad con Dios and the consequences if we do not. y las consecuencias si es que no lo hacemos, si no permanecemos en la amistad con Dios. Siempre hay consecuencias Our sins de nuestras acciones, de nuestros pecados, de nuestras fallas. brings us El closer. arrepentimiento es lo que nos acerca a Dios, lo que nos aleja de nuestros pecados. Christ assumes a human Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ways but sin in ¿no? order to reconcile us to the pecado para reconciliarnos con el Padre for us. What y para friendship darnos ejemplo de lo que es la amistad y la unión con Dios. and I might remind you that his life was filled with rejection, Y was filled with hemos de recordar que su vida estuvo llena de rechazo, estuvo llena de abandono, incluso por parte de aquellos más cercanos a Él. cross. The Y cross were not sus huellas hacia la cruz, el camino a la cruz, no fueron huellas were bloody. bonitas en la arena, sino sangrientas. And that's what friendship with Christ sometimes Y looks like, doesn't it? a veces así luce la amistad con Cristo. It's not ¿No es always verdad? pretty. No es siempre todo bonito, It involves a life of sino que involucra una vida de self-denial, heroicismo, life una of vida de sacrifice. negación propia, una vida de sacrificio. Father, our Lord goes to the heart En el Padre Nuestro, el Señor with God. entra al centro de lo que Él Give us our trespasses, perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. What does this mean? We are asking the Father, in effect, to Estamos forgive us pidiéndole al Padre, efectivamente, que nos perdone those lo mismo que nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden. Wow. That doesn't rattle you. Caray, si eso no los estremece, We are asking God only to forgive us as much. estamos pidiendo a Dios que nos perdone en la misma medida en que nosotros perdonemos. How much do we forgive? ¿Cuánto perdonamos nosotros? How much do we
turn to God. ¿Cuánto acudimos a Dios? Repentance is to the Christian El arrepentimiento cristiano, as fertilized soil is to an orchard. como la tierra fertilizada es a un huerto, sin un arrepentimiento sincero de los pecados de uno, el cristiano no tiene vida. Grace, God's own divine Cercenado de la vida de gracia, la vida divina de Dios que vive en nosotros. Y para que quede claro, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, repentance is es una gracia de Dios. El arrepentimiento siempre es una gracia. distinction can be made of Una distinción se puede hacer entre la gracia when a real y la gracia santificante. Cuando una persona no está en amistad con Dios, not the state of grace. ese no es el estado de gracia, el estado de gracia santificante, When actual grace is given, when a person sino cuando la gracia real es dada, cuando la persona reacciona a la gracia real, into para llevar a esa persona de vuelta a estado de gracia. this is what brings about actual. Entonces In other words, logra la gracia real. the Palabras. grace that brings a sinner, La gracia que lleva a un pecador al arrepentimiento, perhaps a person is not, cuando quizás una persona no está en is gracia. actual grace. Whenever Se somebody trata de gracia real. Cuando alguien se arrepiente, cuando un pecador acude al confesionario repents of his y se arrepiente de sus pecados, that is a grace. esa es una gracia. In a state of grace. Puede que no estén en estado de gracia, When they en amistad con Dios, cuando acuden al confesionario, still a grace that draws them. pero sigue siendo una gracia la que los llevó ahí. It's nothing of really that No es concocted. nada de dentro de ellos mismos que ellos hayan producido, que ellos han estado cooperando y a la cual han respondido. We have the freedom to say no to Y act. tenemos la libertad de decirle que no a la gracia real. Often does the Lord give Cuán a us menudo actual el Señor graces nos da gracias reales, all the time. todo el tiempo, All the time. todo el tiempo. Do we recognize the actual graces Reconocemos las gracias reales us in our life? que el Señor nos da en nuestras vidas diarias. Into the life of grace to be able Estamos conectados a la vida de la gracia para ser capaces de reconocer cuando la gracia obra. Es como dos imanes que están uno cerca del otro. to get to one another. Mientras más cerca están esos imanes uno al otro, Magnetivity, el magnetismo but los atrae. the way they get from the Pero mientras más se alejan del imán, no hay esa fuerza. we want to be closer and closer and closer. Queremos estar más y más cerca a nuestro Señor para poder reconocerlo cuando obra en nuestras vidas y al final Union with him. estar en unión con Él, Relationship with him. en amistad con Él. But if we respond and turn away Pero si más bien wholeheartedly, nos alejamos del pecado y respondemos de todo corazón, Dios restaura al arrepentimiento y amistad con Él. mere recognition that El mero reconocimiento de que necesitamos arrepentirnos nuevamente, la gracia en sí misma. recognize that I have done Nada más reconocer que yo he hecho algo malo, que yo me he alejado de Dios, whether it be serious sin, ya sea el pecado grave o incluso un pecado más pequeño. recognition that something El mero reconocimiento de que algo está ocurriendo grace in que nos impide la vida de gracia, ese reconocimiento es una gracia real God has given me. que Dios ha dado para reconocerlo. God never intends us Dios nunca quiere que estemos separados de Él. Siempre hace el esfuerzo, reaching out to grab us. siempre estira la mano para agarrarnos, para impedir que nos caigamos The one sheep por el abismo, away, a buscar a esa oveja que está perdida y deja las otras 99 para ir a buscar a esa oveja perdida. God is Y como en la parábola, Dios al final es el hortelano que quiere que todos prosperemos. Él es el hortelano en esta parábola. flourish
Él quiere que prosperemos en su huerto y no podemos producir fruto sin estar arraigados profundamente en el huerto, al permanecer en amistad con Dios, realmente en estado de gracia santificante. Al crecer en caridad, nuestras raíces entran más profundo en Dios, quien es la fuente de toda vida. El catecismo dice, el arrepentimiento interior es una reorientación radical de toda nuestra vida, una conversión a Dios con todo nuestro corazón, un fin al pecado, alejamiento del mal, repugnancia hacia las acciones malvadas que hemos cometido. Al mismo tiempo, involucra el de cambiar la vida, una esperanza en la misericordia de Dios y esperanza en la de su gracia. Es el Catecismo 1431. Mediten sobre esto, sobre ese versículo. El siguiente párrafo dice, la conversión es primeramente una obra de la gracia de Dios que hace volver a Él nuestros corazones. Y ese es el tema que quería yo comunicar en esta homilía, que la conversión, primero que nada, es una obra de la gracia de Dios que hace que nuestros corazones vuelvan a Él. Es la iniciativa de Dios primero. Dios extiende la mano primero a nosotros y todos nosotros estamos llamados de vida. La conversión requiere aquello que nos mantiene aquello que daña o debilita nuestra amistad con Dios en este caminar con el Señor. Esta reorientación de nuestras vidas. San Juan Crisóstomo dice, avergüéncense cuando pequen, no se avergüencen cuando se arrepientan. Él dice, el pecado es la herida, el arrepentimiento. El pecado es seguido por la vergüenza, el arrepentimiento es seguido por la audacia. Satanás ha puesto este orden y le ha dado la audacia al pecado y la vergüenza al arrepentimiento. Es lo que hace Satanás. Cualquiera de nosotros quizá más a Dios y arrepentir de nuestros pecados, como Satanás a veces, como una serpiente, entra tranquilosamente y hace que nos sintamos incluso más avergonzados. No, nos dice, Dios nunca te podría perdonar. A veces nos sentimos de esa manera. Durante este tiempo de pandemia mundial, espero que hayamos tenido la oportunidad de reflexionar sobre nuestras vidas y dar prioridad a aquello que importa en la vida. Y quizás dedicarnos más a esa conversión de vida a través del arrepentimiento profundo. ¿Y cómo puede decir esto prácticamente? Los sacramentos en la mayoría de los lugares están siendo disponibles, están abriendo, y esto puede significar acudir a la iglesia y realizar una confesión sincera. Cuando el Papa Emérito Benedicto XVI visitó los Estados Unidos, recalcó la importancia de la confesión a los estadounidenses y efectivamente esto puede aplicarse a la iglesia entera. Me gustaría leer lo que escribió. Él dijo, en que nuestra confesión honesta de pecado es encontrada por la maravillosa palabra de perdón y paz del Señor, debe ser redescubierta y apropiada por cada católico. En gran medida, la renovación de la Iglesia en Estados Unidos depende de la práctica de la penitencia y crecimiento en santidad que el sacramento inspira y logra.
the renewal of the church in America, La renovación de la iglesia en Estados Unidos e incluso en el mundo entero in other words, depende a renewal of sobre the una sacrament renovación of del sacramento de la penitencia, de la confesión. And maybe it's been years since you've made a Y good pueden que haya sido años desde que hayan realizado una buena confesión. to confess Quizás han tenido miedo de confesar that cierto pecado en sus vidas you down in shame. que los hayan There is no encadenado, shackled que sea una carga pesada. No hay necesidad de estar encadenados por el pecado. Un día más, God does not desire for us to be chained down no desea or sin any longer. He desires that you be más. free. Él desea que sean libres. You be in Él relationship. desea que estén en una relación con Él. However long it's been since Y your last sin confession, importar cuánto tiempo haya sido desde su última confesión, no lo aplacen God desires una semana, un mes, un año más. Dios desea que estén en paz de mente y corazón. Así que ese soy yo, echando esa red de pesca de forma virtual y espero que atrape a alguien y lo pesque. I pray for that grace that you need Rezo and para que reciban esa gracia, para que puedan ser honestos y se arrepientan de sus pecados, junto con la firme resolución de regresar, de alejarse del pecado. Así que les insto a que recen y a que local parish near you, wherever llamen una iglesia in the world. local, una parroquia local, donde sea que estén en el mundo, que llamen un sacerdote si están confinados en casa, si son ancianos, si ha sido mucho tiempo desde que se han confesado, o Call a sacramento de I'm sacerdote. positive that a priest will be more than willing to come to your home, Cualquier sacerdote con mucho gusto y sitting on your porch, significa confession through de afuera de la casa y escuchar la confesión priest will desde be fuera de la casa. happy to help El sacerdote con mucho gusto les ayudará a restaurar sus vidas to give en you Dios, that peace a darles esa paz de mente que han querido durante años, pero que known how to go no han sabido cómo obtener, afraid. o quizás incluso han tenido miedo de hacerlo. Maybe you are a Catholic that goes to Quizás sea un católico que va a confesarse una vez al año, church. el mínimo que requiere la iglesia. Means to go to confession more often. Significa ir a confesarse más a menudo, no solo una vez al año, sino quizás incluso una vez al mes. See you that practice will help you. Que esa práctica les ayudará en su camino a la santidad. Recuerden, All mortal sins by name. estamos requeridos a confesar todos los pecados mortales That we confess por número y nombre. Lo que significa es hemos de confesar cuál es el pecado concretely, that we don't concretamente, que no around what it is, tratemos de that we can evadir, plainly que confesemos have done. francamente, Accuse hemos hecho, ourselves of the sin. acusarnos nosotros mismos del Accuse pecado. anybody else No acusamos a nadie más. what I have done. We are the Yo he hecho. judge. Somos el acusador, somos el juez. Nos acusamos a nosotros mismos. And around how many times we have committed Alrededor de cuántas veces hemos cometido el pecado también, el número de veces, si es que lo sabemos. people away is perhaps Un pecado que puede ser sin of abortion. de la gente alejada, quizás sea el pecado. That God, sometimes people Dios, think that a veces la gente piensa they can't be forgiven que no pueden ser perdonados such a sin. por That's not tal true. pecado. Listen to that. Eso no es verdad. No escuchen esa mentira. God can forgive anything. Dios puede perdonarlo todo. Even a person that's had 3 abortions. Incluso una persona que ha tenido 3 abortos o 5 abortos o 10 abortos. To name that with confidence. And God wants Con to forgive confianza y seguridad. Dios quiere perdonarlos. or maybe even you Dios no quiere que estén encadenados. in O abortion. incluso si han sido cómplices en un aborto, si han sido aborcionistas, I remember abortos. watching Recuerdo haber visto that Abby Johnson película about her life de Abby Johnson acerca de ella,
At the end of the film, she says, Y al final de la película ella le dice a su "How could esposo, God possibly forgive me? ¿cómo I've puede Dios posiblemente perdonarme? or been involved in He tens of cometido o estado involucrada en decenas de miles de How abortos can en he mi vida. possibly forgive me?" ¿Cómo puede perdonarme? The answer that her husband gave was very La respuesta que su esposo le dio fue muy sencilla y hermosa, porque Él es Dios. God can forgive you. Dios es capaz de perdonarte. Forgive you. Dios quiere perdonarte. Like the parable, God desires us to Al igual que en la parábola, Dios desea que seamos parte de su viña. orchard Cuando estamos dentro del huerto, disfrutamos de la amistad de Dios. cooperation with grace. God En cooperación con la gracia, of harvest. Dios But cosecha when we sever en ourselves abundancia, from the orchard, pero cuando nos alejamos, cuando nos cercenamos del huerto, perdemos nuestra amistad con Dios. and the Lord Somos espiritualmente muertos y el Señor no desea eso para nosotros. does not desire that we be cut off Él from his life. no desea que quedemos cercenados de su vida, You need to del huerto. pray for that Si grace to make a good, necesitan humble, and sincere confession. orar por esa gracia para realizar una as well. confesión buena y sincera, yo también estaré rezando por ustedes cada día. Turn our backs on God, Aunque darle la espalda a Dios, Él nunca nos ha dado la espalda a nadie. and he patiently awaits us. Y Él pacientemente Need nos espera. No hay necesidad longer. de seguir esperando más.